usualmente, si uno hace como una retrospectiva en el árbol familiar, las altas capacidades están demostradas que no se cultivan. Es decir, podemos tener niños o niñas que están incentivados, tienen un talento o una predisposición intelectual superior, pero por motivación familiar o de acompañamiento del contexto familiar. Sin embargo, las altas capacidades son adquiridas y usualmente son heredadas. Entonces, hay alguien en la familia, por lo general son las mujeres las que transmiten el gen, es decir, alguna mujer que ha tenido una alta capacidad y que quizás, bueno, en contexto socioeconómico o histórico no haya podido ser vista como tal, pero que sí tenía un talento. ¿Qué es lo que yo recomiendo en la familia? ¿O qué es una apreciación personal y a su vez también de una cuestión de investigación? Acompañar los talentos o los intereses. No estigmatizar a través de burlas o de querer ocultar aquello que sabemos que brilla o que tiene como un don en el niño o en la niña. Realizar la consulta, es decir, y compartir la inquietud. Si quieren, inicialmente con un docente, ¿sí? Decirles, me llama la atención que... o recordarle que mi niño o mi niña aprendió a leer a tal edad, tiene ciertos comportamientos, realmente creemos que hay temáticas que le interesan demasiado, es decir, el docente tiene que ser parte, si ya estamos hablando de un niño o una niña que está escolarizada, y por supuesto, investigar. Cuando hablo de investigar no digo esta cuestión obsesiva de, bueno, leerse todo y demás, digo, la posibilidad que nos da las redes sociales es poder, primero ante la duda, validar mi duda, es decir, no decir, ay, bueno, creo que tengo, mi hijo, mi hija tiene una alta capacidad, pero no, capaz que no. Realmente investigar. Hay muchos grupos en Facebook. La mamá de las niñas con la que yo trabajé ha encontrado, digamos, de cierta forma, un acompañamiento para no sentirse tan sola, porque realmente, en mi experiencia en la adaptación en nuestro caso hicimos un enriquecimiento en el contexto escolar para estas niñas, y me ha tocado escuchar que docentes me digan, yo no veo cuál es, que sea una persona excepcional, yo no veo nada distinto, y sin embargo, estamos hablando de niñas que no copiaban absolutamente nada, pero nada de lo que hacían en clase, y las pruebas sacaba 10. Y cuando tenía que dar lección o cuando le preguntaban sobre la temática, la niña, sin haber copiado nada, sabía absolutamente todo. Entonces, este tipo de comportamientos áuricos no podemos taparlos y no podemos negarlos. Al igual que, como yo les decía, en los contextos familiares, hay actitudes bastante claras que uno puede detectar y puede hacer, digamos, una consulta, puede investigar. Al finalizar ahora la proyección les voy a mostrar algunas de las fuentes que pueden remitirse. Y con este acompañamiento de la ley provincial, ustedes pueden exigir una evaluación o un diagnóstico. Si no es la familia la que detecta, y lo detecta el docente tiene la obligación y la responsabilidad de avisar a las instituciones para que, por medio de estas, se haga el trámite como corresponde, por supuesto, se notifica a la familia para pedir un diagnóstico y una evaluación al gabinete que debería estar por ley en el Ministerio de Educación, específicamente en el área de necesidades especiales educativas. Y por otro lado, desde el acompañamiento de la familia, esta cuestión de no subestimar las emociones, ¿sí? Esto de que si el niño o la niña no quiere ir a la escuela, y esto me parece en la generalidad, no hablándoles específicamente de las altas capacidades, sino desde una cuestión de la educación consciente, si el niño no quiere ir a la escuela, si al niño o a la niña le duele la panza, si de pronto tiene rabietas, si de pronto me doy cuenta que no es feliz, realmente hay que atender esas cuestiones. Y por supuesto, informarlas. No normalicemos la obligatoriedad o los malestares físicos o la negación de las emociones en los niños
para conformar una institución educativa o para conformar ciertas perspectivas que tenemos nosotros del ideal de lo que debería ser la educación, ¿sí? Desde la parte de directivos, funcionarios y la cuestión protocolar, administrativa y docentes, ¿qué se puede hacer con los niños con altas capacidades? Bueno, tenemos tres opciones. La aceleración, es decir, mediante un diagnóstico, el niño o la niña es acelerada, es decir, adelantada, pero para esto tiene que haber seriamente un acompañamiento psicológico porque estamos hablando de que hay una disincronía. Con Maite, ella tenía 7 años cuando la diagnosticaron y su coeficiente intelectual, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bueno, estamos hablando de una niña de 6, 7 años que con un coeficiente intelectual de 12 años, que de pronto si yo la paso de un segundo grado de edad escolar a un cuarto grado, a un quinto grado, a un sexto grado, probablemente y mentalmente funcione y se encuentre cómoda, pero emocionalmente ella sigue siendo una niña de 6 o 7 años. Otra de las opciones es el agrupamiento, detectar a estos niños que tienen talentos o capacidades excepcionales y generar como un espacio escolar donde ellos puedan motivar y a su vez el docente tenga el rol no de enseñar, sino de acompañar estas habilidades. Y la otra opción es el enriquecimiento, que es en el cual yo trabajé específicamente de manera activa en el colegio. Se sigue la misma currícula, es decir, el mismo temario que tienen los docentes para la edad en la cual cursan las niñas, los niños, y se proponen actividades que tienen que ver con desafíos mentales un poco más avanzados. ¿Qué es lo que permitió esto en mi experiencia personal? Que aparezcan otros chicos que les interesaba, chicos y chicas que les interesaban las actividades que hacían. Entonces, de pronto, ya no tenías la posibilidad de hacer una tarea obligatoria, sino que tenías 5 tareas y vos elegías cuál es con la que te sentías más cómodo. Esta cuestión de un pensamiento arborescente tiene que ver con la capacidad de poder abordar una temática en el contexto de varias otras temáticas, quizás muy similar a esta cuestión del aprendizaje basado en proyectos. Llevar a pensar que las matemáticas las puedo traducir en las ciencias naturales, las puedo incluir en la tecnología, enriquece muchísimo. Y más allá de que al comienzo tuvimos una resistencia lógica, creo yo, desde los docentes, porque también aparecen estas cuestiones de ego, ¿sí? No desde del ego, digamos, mal interpretado, sino esta cuestión lógica de que es mi espacio y me siento como observada o invadida o evaluada, sino más bien del enriquecimiento para acompañar y ver que las altas capacidades solamente implica ser identificada, por supuesto, consensuado con la familia, consensuado con el contexto institucional para llevar a cabo actividades que les permita a ellos también sentirse cómodos y sentirse productivos, porque usualmente, y díganme si, no sé, ustedes habrán pasado estas cuestiones por la escuela, yo me acuerdo en la primaria, que aquellas niñas, yo iba a una escuela de mujeres, aquellas niñas que ya terminaban la tarea rápido, listo, borrador, vaya, busque el borrador, venga, sea mi secretario, o tome asistencia, es decir, darle estas tareas que de verdad te das cuenta que no eran tan productivas y no era quizás lo más óptimo y no era lo que ellos necesitan, simplemente necesitan desafíos. Algunas fuentes de consulta, si les interesa o si por ahí realmente ustedes detectan y quieren, aparte de, bueno, brindarles mi correo electrónico, existe una guía de identificación de altas capacidades para docentes, no hace falta que uno sea psicólogo, simplemente con que implante la duda la mamá, el papá y el docente, podemos hacerlo. También hay una guía de orientación para cómo adaptar ciertos contenidos cuando uno detecta y encuentra niños que tienen ya un diagnóstico. Las altas capacidades no se rediagnostican, es decir,
Una vez que se establece el diagnóstico, no se vuelve a hacer otro diagnóstico, no se pone en duda las altas capacidades. Y los diagnósticos de IQ o de índice de coeficiente intelectual ya quedaron, digamos, desplazados, son como un referente, pero los diagnósticos que se usan actualmente son diagnósticos más complejos y más completos, donde no solamente se ve el coeficiente intelectual. Sí. ¿Alguien habla? Bueno, me gustaría que si es que les interesa, aprovechen las redes sociales, tienen un espacio como Crea Ideas, Abrazo Arcoíris, Mensa Argentina. En la Facultad de Psicología de Córdoba se hacen diagnósticos gratuitos a niños menores de 10 años. En el canal de YouTube les puedo recomendar La Cabeza de Eva, ¿sí? Que es una mamá con una niña con altas capacidades y ella también tiene altas capacidades por si les interesa. Bueno, gracias por el tiempo, la verdad es que no me fijé qué hora es, si me pasé o no, me interesaría mucho escucharles, saber si hay alguna duda. Y por supuesto invitarles a que polinicen el mensaje, lo lleven, lo compartan y de pronto también implanten la duda en otros para poder seguir manifestando de que si hay niños y niñas con altas capacidades, de hecho hay adultos que tienen altas capacidades y que no lo saben, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Gracias. Muchísimas gracias, Ludmila Palomeque, por este espacio de aprendizaje, del cual seguramente estamos aprendiendo un montón de cuestiones nuevas. Sobre todo, mientras te escuchaba, pensaba, bueno, yo trabajo en un área donde se hace protección bueno, es educativa, pero se hace protección también de la niñez y de la adolescencia. Nosotros en nuestro país adhirió a los derechos del niño, a los diferentes tratados, tenemos una ley nacional, nuestras leyes provinciales y ordenanzas, y cómo todavía tenemos que luchar para darle el protagonismo y la centralidad a los niños y a las niñas en sus espacios cotidianos, como son las escuelas y los espacios donde pueden aprender y potenciar. Cómo siguen siendo paternalistas y cómo estos chicos, cuando tienen la posibilidad de desplegar su desarrollo y su crecimiento, no tienen más que usar mecanismos de defensa para repeler toda esta acción nociva que tienen en su entorno y no les permite desarrollarse. Por eso es muy importante que los adultos seamos promotores de todo esto. No sé qué opinan ustedes respecto a esto que estoy diciendo. La ley, como bien decía Ludmila, tenemos la ley, pero hay que seguirle batallando con ciertas cuestiones administrativas. Nos pasó también en el conversatorio de educación ambiental, que, bueno, de hecho acá está Janina, nos comentaba todos los desafíos que las leyes ya están, pero tenemos que seguir empujando para generar estos espacios. No sé si alguien quiere tomar la palabra o decir algo. Antes les quiero decir que en el chat puse el enlace para que puedan acceder a la inscripción para recibir el certificado digital y bueno, estamos en contacto para todos los interesados. Así que bueno, los escuchamos. Acá creo que llegaron dos respuestas. Nadia Yanina Leiva dice: gracias, José. Marta Graneros, excelente profesora. Ludmila, saludos. Seguramente hay algunos estudiantes. No sé si hay alguien que quiera aportar algo, decir algo. El espacio es todo suyo. Bueno, si nadie quiere hablar, yo voy a hablar. En relación específicamente a esto de los niños y las niñas con altas capacidades, contarles de que es realmente haber obtenido la posibilidad de tener la ley a nivel provincial ha sido, digamos, un gran paso. Pero como mencionabas, constantemente hay que estar traccionando para que no solamente la ley esté, sino que se conforme un grupo que se encargue de hacer las adaptaciones, que haya una predisposición desde las instituciones escolares, que haya docentes formados, que haya capacitaciones, que de pronto cuando yo les diga, bueno, sí, estoy trabajando en altas capacidades, no sea algo como raro, o que las minorías sean consideradas. Realmente, cuando uno
estigmatiza el conocimiento y espero en algún momento poderles compartir los avances respecto a cómo se ve la perspectiva de género con respecto a las altas capacidades. Es realmente, en parte, duele, ¿sí? Uno no puede, creo que si me llevó un tiempo retomar esta tarea de visibilizar las altas capacidades, es porque realmente duele. Y ayer hablaba con la mamá de las niñas, también cansa de que uno tenga que estar constantemente demostrando que existe un talento, de que hay una necesidad, y que esa necesidad encima no es pedir menos, sino que es pedirles un poco más. ¿Y qué es lo que es pedirle un poco más al docente? Que de pronto la planificación de las tareas que vos des no sean simplemente un cuestionario, sino que me permitan a mí investigar. Y de pronto, una de las tareas que hacíamos en el primario era, por ejemplo, hacer un menú para los animales carnívoros. Si fuesen a un restaurante, ¿qué platos les prepararías? Eh, si tuvieras que hacer una entrevista a un dios griego, ¿qué le preguntarías? ¿Se entienden? Hay como cuestiones que son, uno lo toma como muy simple, pero realmente no lo vemos en el aula. Yo no sé ustedes como docentes o como mamás o como papás o como tíos, si ustedes pueden observar eso. Yo de verdad, como mamá de 2 niños en primaria, no lo estoy viendo. Estoy viendo preguntas y respuestas. A veces participo en las clases de mis hijos y yo puedo identificar si te estoy diciendo que cada 20 niños hay uno que tiene una alta capacidad. Y recordemos que alta capacidad no era la superdotación, puede ser la superdotación, pero también hay niños talentosos. Y de pronto el aula, así hablándoles muy como en una tarde que tomemos mate, que está hermoso y hay que renunciar a la siesta de hoy, esta cuestión de todos tienen que hablar, me pasó en una de las clases que presencié de mi hijo, todos tienen que aprender a hablar, decía la maestra, versaba la maestra, porque en la universidad lo van a necesitar. 10 años tiene el niño y ya les hablaban de la universidad, el nivel de ansiedad que manejamos por el tiempo. Y después que yo de solo escuchar puedo identificar qué niño o niña, compañera de mi hijo, ya demostraba una habilidad, pero era impresionante y daba gusto, o sea, no quiero decir del gusto y el otro el disgusto, sino que esta cuestión de realmente se sentía muy cómoda dando su lección y lo que había investigado, y la maestra cortarle. Y bueno, hasta ahí nomás. Es como que cuando como docente debemos permitir y propiciar que el espacio sea de crecimiento y de expansión. Si a vos el tema te gustó, ¿por qué no voy a permitirte que lo agotes? ¿Por qué no voy a permitirme como docente, primero, correr mi ego docente y dejar que este alumno de clase me enseñe lo que yo no sé, aceptar que hay temas que yo no los agoté y para eso te doy el lugar a vos? Creo que también es repensar, y ojo, esto me llevó un tiempo, no es que yo de un día a la mañana egresé y dije, ay, qué bueno, ya soy comprensiva, no, yo creo que hay acá algunos de mis alumnos. Siempre les cuento, yo he pasado por la crisis de por qué estudié la docencia. He pasado por ser una docente exigente y de pronto no me encontré. Es como que uno no encuentra el modelo, no sé. Querés egresar y decís, ay, ¿cómo voy a ser como docente? Y voy probando. Cuando encontré las pedagogías alternativas, realmente para mí fue sacarme una mochila. No debía parecerme a nadie. Tenía cosas que son propiamente mías, eh, traídas de mi familia o etiquetas que uno se va poniendo, pero realmente te relajas, porque cuando estás en el aula y de pronto vas con, sí, con el carácter de acompañar, de iluminar, con algún saber que uno pueda dominar, pero también con la posibilidad de que haya otro que te ilumine a vos, el panorama cambia. Bueno, eso nada más. Ya me fui. Algunas propuestas llegan al chat. Liliana Mabel Palomé que dice, menciono la adaptación en niños con altas capacidades. ¿Con qué herramientas y recursos se podría trabajar para lograr motivarse y caer en ser repetitivos? A ver, para que acá tengo el chat, sí, para responderle precisamente, porque tengo una tendencia a irme por las ramas y acá vamos a terminar a las 7 de la tarde. ¿Con qué herramientas se podría acompañar sin ser repetitivos? Bien. Mencionó
adaptación en niños y niñas con altas capacidades. Sí, la adaptación, lo que yo les decía es, a nivel administrativo, ¿qué podemos hacer con estos niños o con estas niñas? Por ley, por normativa, podemos adelantarlos si es que los padres lo piden y si es que se acompaña con un diagnóstico psicológico. Ustedes lo pueden ver claramente en una noticia de niña de 14 años entró a la Universidad de Pensilvania, Harvard o lo que sea. 14 años. ¿Su coeficiente intelectual lo permite? Sí, lo permite. Ahora, tiene que haber un acompañamiento psicológico que realmente garantice de que no vaya a haber un choque emocional que perturbe y que de pronto lleve a un fracaso. Porque son niños muy sensibles y por lo general muy autoexigentes. Son bastante perfeccionistas y no todos los niños con altas capacidades son iguales. De hecho, hay una referencia que hacen una asociación en España, que es los niños cebra, que aparentemente todas las cebras son parecidas, pero sin embargo, cada cebra tiene un código de línea distinto, es decir, no son iguales. Aparentemente todos los niños deberían ser iguales, los de altas capacidades, pero no es así. Hay niños, como es en el caso de la hermana de Maite, ella es tremendamente exigente con ella misma. Por lo tanto, ante la frustración normal de un promedio, de una persona promedio, sería, bueno, listo, lloraré un tiempo, volveré. En el caso de ella, llega a enfermarse. Entonces, las cuestiones de adaptación, primero, número uno, podemos adelantar, pero ya sabemos que tiene que haber un acompañamiento extra. Después tenemos el agrupamiento. ¿Qué hace la institución educativa? Propiciarles espacios o aulas alternativas donde los chicos puedan ejercer estos talentos que tienen. Aparecen aquí los clubes de ciencia, las áreas de inglés o las áreas de arte, opcionales, nunca son obligatorias. Y la otra es la del enriquecimiento. Digo, esta cuestión del, no sé, a lo que apuntaba Mabel, me gustaría, si quieres abrir el micrófono, si es específicamente a la desmotivación del niño, de la niña o del docente, ¿sí? Porque la desmotivación del niño y de la niña se va a dar cuando no le interesa el tema, cuando lo que vos le propones no le interesa. Y si no le interesa, no se va a aburrir, o puede que te termine haciendo como hacía mi Maite, de que sentarse y ponerse a dibujar, o directamente mirar el techo y abstraerse, o lo van a ver en un adolescente, ponerse los auriculares y escuchar música. Profe, Mabel, sí, me refería precisamente en el escenario escolar, donde, por ejemplo, niños con capacidades diferentes al resto del grupo tienen otro tipo de demanda, entonces hacer una actividad bastante básica o tradicional según su coeficiente los desmotiva, los aburre y terminan no haciéndolo o haciéndolo en desgano y va, digamos, en desmedro de lo que ellos podrían lograr, ¿sí? Si uno les fomenta esa capacidad que tiene diferente. una de las posibilidades de las propuestas es hacer un tatetí de actividades. El tatetí de actividades tiene desde actividades muy simples a actividades muy complejas que el alumno puede elegir cuál hacer. En el caso de las adaptaciones con niños con altas capacidades, cuando me tocó hacer el enriquecimiento, las actividades eran de cierta forma obligatorias, en especial cuando nosotros detectamos que una de las niñas tiene una superdotación. Ella, cuando fue identificada, tenía 7 años y su coeficiente intelectual de una niña de 14. Y después tenemos la hermanita, que fue diagnosticada cuando ella tenía 8 años y su coeficiente intelectual de una niña de 16 o 18. Entonces, en el caso de ellas que tienen un diagnóstico preciso, lo que hicimos fue hacer actividades dentro de la misma temática que iban viendo todo el resto del grupo, solo que ella recibía actividades no extras, es decir, no era que la maestra daba los puntos A, B, C, y además le agregaba E, F, G para la niña, sino que al revés. Tenía los mismos puntos, 3 puntos A, B, C, pero eran más complejas las preguntas. Lo que yo les decía que qué pasó, que el grupo
el resto de los compañeros se dieron cuenta, nosotros no le dábamos algo distinto, nada, veían el mismo tema, solo las actividades o las propuestas de resolución o de integración de actividades eran distintas para estas niñas que tienen, reitero, un diagnóstico. Lo que hicieron los compañeros, se dieron cuenta los compañeros, es que de pronto recibía actividades distintas. Entonces decía, yo también quiero la misma. Entonces de pronto vos te das cuenta que uno subestima y cree que exigir un poco más hace que el resto se sienta mal, o que el resto no. El tatetí lo que hacía era proponerle actividades complejas y simples, cada uno elegía 3 actividades y las hacía. En el caso de estas niñas era obligatorio porque necesitábamos que ellas tengan el desafío. Cuando como docentes identificamos que hay chicos que son muy buenos en ciertas áreas, tenemos que generar el desafío en ellos. Y ojo, el desafío también es trabajar en grupo, porque por lo general son líderes natos y les cuesta soltar el liderazgo, porque son muy impacientes. Entonces, como docente, de pronto no solamente nos ocupamos de las cuestiones intelectuales, sino también trabajamos estas cuestiones emocionales y de conducta, para manejar los niveles de ansiedad, para también aprender a trabajar en equipo y a ceder y a ver que otro tome el liderazgo. No sé, Liliana, si responde tu pregunta, pero la desmotivación, ¿sabes cuándo aparece? Cuando el docente lo invisibiliza o cuando lo ignora. Cuando el niño te está mostrando, la niña te está mostrando cuál es su don, ¿sí? Un don que le fue dado, y vos le estás negando. Creo que eso también duele, ¿no? Duele para el niño que no entiende por qué, y que de hecho cree que lo está haciendo mal o que de pronto no es reconocido, entonces lo oculta. Y lo oculta a través del aburrimiento, lo oculta a través de hacer otras cosas, o lo oculta a través del dolor y el dolor físico. Bueno, no sé si respondí. Sí, sobre eso iba. Laura Figueroa dice, buenas tardes a todos, profe Ludmila, ¿podría compartir con nosotros aquellas notitas que mencionó que le enviaban a la madre de las niñas que poseen estas capacidades? Sí. Liliana Mabel Parromé, que dice, coincido con que la problematización permite a los estudiantes y docentes construir un conocimiento significativo vital. Laura Figueroa, y termina nuevamente, dice, creo que nos podría ayudar a reflexionar sobre cómo nos posicionamos nosotros como docentes frente al desafío que representa trabajar con niños de estas características. Y por último, la escuela está formateada en la homogeneización, sigue asustando lo diverso, lo distinto, lo heterogéneo, lo que se sale de lo prescripto. Bueno, y sí les voy a compartir así, de paso les voy a mostrar también cuál fue el diagnóstico para que se den cuenta de qué es lo que va apareciendo. Digo, insisto, yo no soy psicóloga, no es mi intención, no soy psicopedagoga, pero ¿qué hice como docente? Desde un espacio pequeñito como el apoyo escolar, fue permitirme de que yo no era la dueña del conocimiento y necesitaba hacer consultas. Y perdí el miedo a hacer una consulta a alguien que de verdad no conocía en Córdoba, que era la psicóloga de las niñas, de pronto contactarme con gente de otros países para hacer la consulta. Digo, tampoco podemos como docentes hacernos cargo de todas las etiquetas que son necesarias para poderlas atender, pero de pronto si hay una inquietud de una mamá o si hay una inquietud de un diagnóstico que se te presenta, no podemos obviarlo. Creo que también, como mencionaban, es una cuestión de replantearnos más que esperar a que cambie el sistema educativo, es realmente dónde estamos nosotros y si realmente estamos haciendo lo que queremos hacer. Porque yo lo que les contaba, la experiencia con mis hijos, estoy hablando de docentes que son jóvenes, no deben pasar los 30 años, y de pronto su forma de dar clase era muy parecida a lo que yo había vivido, y le estoy hablando de acá hace como 30 años atrás, o un poco más, y fue como muy raro, porque digo, de pronto estamos teniendo la posibilidad del acceso a libros y charlas gratuitas, incluso de aulas heterogéneas, de cómo abordar los TDAH, de cómo trabajar con la hiperactividad, de pronto también en algunos casos el hecho de tener información nos ayuda a perder el miedo, ¿sí? Y no sé en qué punto
nos hicieron creer que la docencia era simplemente ser dueños del conocimiento y que nadie nos vaya a poner contra la pared con nada. Yo digo, de pronto cambiar el rol y que el docente sí sea capaz de traer en su mochilita algo para compartir, pero que de pronto el alumno también te enseña. Esta cuestión de que el aula se ha constituido como un lugar donde crecemos todos juntos y que cada grupo te enseña cosas muy distintas, también está bueno replantearnos. Me ha generado conflictos tener que, trabajo en el nivel superior, hacer ciertas afirmaciones como, ¿realmente querés estar acá? ¿Realmente te gusta la docencia? ¿Realmente querés compartirlo o es un trabajo? Y si se vuelve un trabajo, ojo que este trabajo vas a tenerlo por 20, 30 años y Dios, o sea, busquemos la manera de motivarnos y de sostenernos, de generar espacios donde no tengamos que ser perfectos, pero que sí podamos encontrar, no sé, un lugar donde tengamos calma. No digo que, de verdad creo que la educación en el aula lo que genera ese conflicto es la cuestión, en el momento que la escuela se volvió un organismo administrativo, donde la escuela dejó de ser ese paréntesis que habla Carlos Escliar, del momento de estar, de permanecer, de querer estar, por algo que es administrativo, en el cual sí o sí, por una cuestión de obligatoriedad, vos tenés que ir, tenés que estar con el mismo grupo, tenés que tener una currícula y responderla, y bueno, bla, bla. Les voy a compartir así de manera rápida para no extenderme Profe, más. disculpe. Hable, sí, hola Está bueno. Fabricio. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de la Rioja, capital. Soy profesor en geografías y, digamos, estaba escuchando un poco la charla, ¿no? Lo que estaba hablando sobre la inteligencia, digamos, humana sería. Y acá en La Rioja, no sé, debe pasar en todos los colegios del país, sin duda. Pero es fácil identificar, digamos, a los que tienen un nivel intelectual superior al resto. Primero porque son muy revoltosos y a, ese, y a eso hay que darle un papel esencial dentro del aula. Me tocó trabajar con un curso que nadie lo quería trabajar porque había un grupito de 4 o 5, no recuerdo bien, que eran muy revoltosos, no se podía trabajar. Y desde que entré a ese curso, digamos, le empecé a asignar un papel fundamental a cada uno. Y ellos se sentían como líder. No sé si me pueden comprender, digamos. Y a medida que iban pasando el tiempo, yo me daba cuenta que eran, pero súper inteligentes estos chicos. Usted le daba una actividad y pasaban 10 minutos y ellos ya la tenían hecho. Y la tenían hecho muy bien, excelente. Eran muy, digamos, en el tema de la actividad, eran muy de trabajar y digamos, digamos, no sé, no me sale la palabra, el tema digamos, siempre se les tenía que dar a ese grupito una tarea extra, es decir, una actividad. Si al resto le daba 5 preguntas, a ellos siempre trataba de darle 7, 8, porque eran muy inteligentes. Y eso me llevó a hacer un estudio acá en La Rioja, digamos, en todos los departamentos, que en el interior son más inteligentes. Solamente que a veces están encerrados en un contexto que no pueden llegar a una información. Digamos, la globalización llega hasta cierto punto, que ellos se quedan, digamos, muy limitados por el tema, ya sea que se encierran mucho en los jueguitos, en los juegos de redes, porque se sienten desmotivados, porque todo lo que hacen, no les parece suficiente y como que se aburren de la actividad o de algo que se le da. Y estuve trabajando en 3 pueblitos y en todos los pueblitos siempre había entre 2 y 3 niños que iban desde los 11 a 15, 16 años, antes, digamos, que empiecen en la adolescencia total, que eran muy inteligentes y uno le daba ciertas actividades o un libro y eran capaces de ese libro en el día nomás leerlo, en la zona rural. Digamos, a veces no sé si será un tema genético, el tema de la inteligencia. No sé, digamos, porque estuve leyendo en la Universidad de Madrid, que creo que el autor era
pues yo no recuerdo bien, hace un tiempo lo leí de casualidad, que él decía que la parte de América Latina, que eran muy, que, digamos, la inteligencia eran muy altos los niveles, solamente por el contexto ya sea de pobreza o limitación ajena, no les permitía, digamos, potenciar todo ese caudal, digamos, de inteligencia que tenían y no sabían. Y eso llevaba a otra cosa, ya sea como llevaba a la calle, a las drogas, y digamos, como que se descarrilaban por un tema de no sentirse motivado o alguien que pueda potenciar ese conocimiento. Gracias, Fabricio. La verdad que sí, es un punto bastante interesante de mencionar, que si yo les decía que tenemos uno en un aula promedio de 20 alumnos, uno tiene una alta capacidad, en un contexto que lo pensamos a nivel ciudad, es muy fácil, digamos, a lo sumo, si les digo colegio, qué bueno, Profis pudo hacer una adaptación en un colegio, pero ¿qué pasa con los chicos que están en la periferia? ¿Qué pasa con aquellos niños, niñas que están en el interior? Y como vos decís, el contexto socioeconómico, incluso familiar, no acompaña. La alta capacidad, esta inteligencia, este talento, no muere. Es lo que yo les decía. Una vez que uno se hace un diagnóstico y te dicen que tenés un IQ, por así decirlo, o que no el IQ, se hace todo un psicodiagnóstico de varios test y te sale que tenés un percentil superior al promedio, esa capacidad no muere y no se vuelve a rediagnosticar. Está. Lo que sí se hace, se lo oculta o se lo guarda. No voy a decir que muere porque no muere, pero sí se oculta y aparecen otras cosas, aparecen otras frustraciones. Precisamente una de las cuestiones que mencionabas, las altas capacidades en adolescentes, puede llevar a esto, son bastante propensos a comportamientos límites porque no se sienten comprendidos. Y cuando digo estos comportamientos límites, hablamos probablemente de estar ahí al borde de drogas, de delincuencia, o son, digo, hay muchos casos que hay chicos adolescentes o que son hackers o que tienen son ciberdelincuentes, eh, o simplemente, y no desmerezco esta cuestión de la tecnología porque a muchos niños les ha permitido ampliar sus conocimientos sin límites. Es un tema bastante lindo esto que vos mencionabas, Fabricio, del contexto socioeconómico, que es interesante también de investigar, y de hecho si lo pudieras continuar sería genial, porque es un aporte que pocos hacen. Lo que yo les mencionaba, la investigación respecto a las altas capacidades en Argentina lo están haciendo desde la medicina y desde específicamente también la psicología, y muy poco se hace desde la docencia. Cuando me planteé hacer esta cuestión del doctorado y iniciar el proceso de investigación, primero feliz, contenta, después cuando comencé a ver qué datos tengo, cómo se trabaja esto en la práctica, y no está tan fácil, pero bueno, acaba esta cuestión que les decía yo de la lucha, ¿sí? De la lucha por que esta minoría no se invisibilice de nuevo, o estas cuestiones que hacemos, como vos decís, Fabricio, de tomarlo como un desafío, de que nuestra tarea como docente sea propiciar espacios donde los chicos encuentren un desafío, no encuentren la comodidad, encuentren un desafío y un docente que esté a la altura. Y cuando digo a la altura, no estoy hablando de esta cuestión, ay, tengo que saber más que ellos, investigar más con ellos, sino estar a la altura de realmente yo me desafío a mí también como docente, no para cambiarle la vida a alguien, sino para que ese alguien me cambie la vida a mí. Porque tener un curso donde todos sean iguales y todos respeten la norma y todos sean perfectos y de pronto mis aulas sean pura armonía y no me dan ningún desafío. O sea, lo voy a aguantar 1 año, 2 años y después la comodidad. Bueno, les muestro rápido porque ya estamos casi en hora, José. ¿Le parece? Esta cuestión es de algunas notitas. Puede mostrar. Bien, perfecto.
que les mandaba la maestra. Bueno, voy a ver si puedo aumentar o presentar, si me hace caso la compu. A ver, esto. Mami, le informo que está muy inquieta y conversadora en clase, no termina sus tareas, a pesar de que le da el tiempo suficiente para que trabaje. Esta cuestión que yo les decía de que la niña no hacía nada en clase, porque copiar le parecía absurdo. Esta cuestión de la precocidad, acá me voy a remitir a algo, usualmente son niños y niñas que aprenden a hablar, incluso usan terminología bastante compleja, pero la capacidad motriz o las ganas de escribir no la tienen. ¿Por qué? Porque primero tienen una letra que no va, debe ser espantoso, casi no, les cuesta muchísimo, realmente es un esfuerzo muy grande el que tienen que hacer algunos niños con altas capacidades para escribir, porque tienen la capacidad de tener una muy buena memoria y ser muy buenos observando y no les parece importante. Vean esta cuestión que yo les decía de que para las altas capacidades no todos los niños tienen como una etiqueta que los iguala. En el caso de Maite, su hermana, Maite no copiaba nada, estas notitas algunas son de Maite, ella no copiaba nada, pero sacaba 10 en las lecciones y en las pruebas, e incluso si la maestra le preguntaba al finalizar la clase, Maite respondía que era lo que habían hecho, pero no copiaba, porque le parecía innecesario, incluso era un sufrimiento para ella tener que copiar. ¿Qué pasó? Esto no cambió. La letra de Maite seguía siendo muy mala, la mamá incluso intentó con maestras particulares para que mejoren la letra, hasta que ella pudo dar con un diagnóstico, porque desde la escuela le habían dicho que probablemente necesitaba medicación. Y acá es un punto muy sensible, porque hay muchos niños con TDAH o con trastorno de hiperactividad que son medicados para adormecer esta cuestión de su movimiento excesivo, cuando en realidad tienen una alta capacidad. Otra de las notitas es no termina la actividad por jugar, se distrae con facilidad, a ella le cuesta responder, por lo que a ella le cuesta responder adecuadamente a las consignas, porque a ellas le parecían innecesarias. Maite era muy pequeña y mencionaba de que la maestra le pedía, le hacía preguntas directas y la respuesta estaba en un libro donde claramente decía la respuesta. Entonces ella lo único que hacía era resaltarla, porque le parecía innecesario tener que responder algo que era muy obvio que estaba en el texto. Después tenemos otro donde dice, bueno, en esta etapa se demostró muy dispersa, por ello no participa. Todo esto previo a un diagnóstico. Estas notitas multiplíquenlas por todos los días que ella habrá ido en primer y segundo grado. Cuando llegaron al punto de ir a un neurólogo y casi medicar a Maite, aparecen los diagnósticos. En estos diagnósticos, que son por lo general los que se envían después que uno hace la consulta, en el caso de, tenemos el de Maite, acá le menciona que tiene un percentil del 99% por sobreedad cronológica, ella teniendo en ese momento 10 años, su edad mental era de 14. ¿Qué es lo que tendía ella en su cuestión personal? Tendencia a procrastinar. La verdad es que tenía una alta tolerancia a la frustración, porque estaba cansada de que la escuela no la considere, entonces digamos que era como que le daba lo mismo. Si fuese otro contexto, uno le diría, bueno, ¿le importaba 3 cominos? Sí, le importaba 3 cominos porque para ella tiene uno de sus talentos, es el dibujo, es muy buena dibujando. El dibujo, la música, todo lo que tiene que ver con los instrumentos, con la creación de partituras, es una niña que le gusta el arte renacentista, un humor bastante sarcástico, le interesa bastante las cuestiones ambientales y políticas, y sin embargo, con este diagnóstico fue muy difícil que el colegio aceptara que se hiciese una adaptación.
¿Cuál fue, digamos, el bálsamo para los padres? Que estuviera Maite muy próxima a ingresar al secundario. Y al ingresar en el secundario, ella ahí tendría la posibilidad de poder explorar todas las materias y todos los conocimientos que tenía en comparación de un nivel primario que la limitaba constantemente. Su tema a trabajar, su punto a trabajar siempre fue la lengua, la cuestión de la escritura. No porque no supiese desenvolverse o realizar un cuento o aplicar alguna cuestión específica de la lingüística, sino que era escribir, el acto de escribir. Y sobre todo escribir a mano. Ella prefería escribir en la compu o utilizar ciertas cuestiones de grafismo, pero no escribir a mano. Y en el caso de su hermana, estamos hablando acá, cuando le hicieron su diagnóstico, una niña de 6 años, con una maduración intelectual de 12 años. En el caso de ella, un percentil del 95% por su edad cronológica, pero miren acá lo que yo les decía, la diferencia. Ella tiene un alto nivel de ansiedad, una baja tolerancia a la frustración y una seria tendencia a psicosomatizar. Entonces, tengo 2 casos, en este caso puntual, de niñas con altas capacidades, pero muy distintas entre ellas. Maite súper desordenada, se olvidaba de la mochila, se olvidaba literalmente de la mochila en la escuela, se olvidaba sus meriendas, se olvidaba de las tareas súper desordenadas, su hermana totalmente distinta. Incluso, trabajando con ellas, he tenido la posibilidad de tener a 2 niños diagnosticados con TDAH, de escuela pública, que cuando comencé a trabajar con ellos, me llamó la atención porque primero yo los recibía, voy a salir de la presentación para contarles un poco antes de que nos despidamos. Cuando yo los tuve en el apoyo escolar, llegaban prácticamente drogados, ¿sí? Porque la escuela pública, les pedía que no dejen de tomar su medicación. ¿A dónde fue una mamá que veía que su niño no copiaba, que se movía por todos lados? Al hospital de niños. Y el hospital de niños, inmediatamente un neurólogo, el neurólogo dice, tiene TDAH, medicación. Fuimos trabajando 1 o 2 meses, le pedí que por favor lo trajera un par de veces sin medicación, y el niño era otra persona. Sí, era un niño que se movía, pero cuando yo le decía, bueno, verbalmente respondamos estas tareas, el chico sabía absolutamente todo, y a esto voy. A veces medicalizamos tan rápido para adormecer eso que no sabemos qué es, y no nos damos cuenta que quizás hay otras cosas que observar, que no tienen que ver con una medicación, tienen que ver simplemente con una cuestión de visibilizar o de considerar otras opciones que no tienen que ver con un químico. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, igual yo les dejé mi correo electrónico, si se quieren contactar, si les interesa el tema. Qué bueno que comentas esto, Ludmila, porque el tema de despatologizar las diferencias o de medicalizar, este modelo medicalizador de las cuestiones de la infancia, nos toca, por ejemplo, de cerca cuando tuvimos que ver una charla que dio el Foro Uninfancias, no sé si ustedes lo ubican, es una asociación civil conformada por estudiosos de la psicología o de las neurociencias, y ponen, digamos, en jaque estas cuestiones de poder, no sé si las cuestionan, en realidad no ponen en jaque, las cuestionan a esta forma de medicalizar lo que no conocen, lo que no se conoce, lo que no se puede dominar, como muy bien decía acá Liliana Mabel Palomé, que la escuela está formateada en la homogenización, todo está sujeto a todo, digamos, sigue asustando lo diverso, lo distinto, lo heterogéneo, lo que se sale de lo prescripto. Creo que eso es muy importante. Y lo que yo quería hacerte la pregunta antes de cerrar el encuentro, Ludmila, en la pandemia, el acompañamiento a las personas con altas capacidades se vuelve más difícil, seguramente. Tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Cuál es el pro? Que los chicos, si tienen una cartilla, la resuelven, si tienen una tarea específica de alguna asignatura en el nivel secundario, la resuelven con facilidad y tienen mucho tiempo para hacer lo que realmente a ellos les gusta.
sea el arte, sea la ciencia, sea investigar, sea jugar a los videojuegos, sea lo que sea, ellos tienen ese espacio muy importante, ¿no? Para desarrollar ese talento sin el que les juzguen por lo que están haciendo. Pero también, en el caso de aquellos niños que están en el nivel primario, se encuentran muy solos por cuestiones de aislamiento, y el nivel de ansiedad, ayer que hablaba con la mamá de una de las niñas, me decía que su nivel de ansiedad ha crecido bastante, que realmente esta cuestión del encierro no es una niña que le interese demasiado las cuestiones tecnológicas, sino que su talento tiene que ver con la parte artística deportiva, se vio bastante coartada y frustrada. Creo que la pandemia nos atravesó a todos, y esta cuestión de que la medicina ha funcionado bastante cuando hablamos, remitiendo a esto que decíamos de medicalizar, porque teníamos ese bendito hábito de que no queríamos que nos duela nada, de que si nos dolía la cabeza vamos por el tafirol, de que si tenemos una dolencia no nos enseñaron a transitar las emociones y a transitar la inestabilidad, ¿sí? La inestabilidad también como parte de la vida, sino que veníamos con un orden prescripto y que nadie pone en duda. Y trabajar con los chicos con altas capacidades, chicos y chicas con altas capacidades, implica también tener una apertura de acompañar en la distancia y acompañar propiciando también esta cuestión que yo les decía de motivar a que se investigue, motivar a que compartas con otros, motivar el encuentro tan necesario, y que por ahí minimizamos de podernos ver, de poder gestualizar, y nada, creo que es un tema que sí se ha vuelto complejo para trabajar, pero que creo que, sabes que tiene mucho de participación y de interés por parte del docente. A veces eso molesta y duele, como reitero, hay profes muy jóvenes que realmente tienen una actitud muy apática con la tarea docente, y eso es preocupante, porque a veces depositamos el va a cambiar, el futuro y todo lo demás, pero si nosotros no construimos y no apoyamos a ese cambio desde los 40 minutos, los 80 minutos que estamos frente al aula, es como un poco complicado. Bueno, espero haber contestado. Espero en algún momento, si les interesa, propiciamos una charla acerca de cómo se traduce esta cuestión de las altas capacidades no detectadas en los adultos, incluso en los adolescentes, si les interesa, si por ahí necesitan o quieren material. De verdad, yo no tengo problema si ustedes me dicen, profe, estoy trabajando con esto y detecté esto, yo les puedo facilitar el test. Es un test que está a nivel nacional, es una grilla, hay procedimientos que se pueden acompañar como docentes, como al menos no soltarles la mano, ¿no? Bien. Gracias. Dice Janina Nadia Nieva dice, ¿hay algún grupo de padres, me parece importante, hay un grupo de padres de Catamarca de niños con altas capacidades? Buenas tardes, profe, excelente temática y me interesa muchísimo lo que usted plantea. Me encantaría que en alguna oportunidad nos abra la posibilidad de capacidades de los adolescentes. Excelente. Gracias, profe. Para Rosa del Carmen Ortega dice, muy enriquecedora su charla, mi estimada profesora. David Marcelo Ibáñez dice, ¿habrá material de lectura para aprender más sobre trabajar con chicos con altas capacidades? Bueno, la profe Ludmila ya dejó los datos, no sé si lo quieres recordar nuevamente. Y por supuesto, reiterarte, Ludmila, la invitación a participar del espacio de este grupo donde nosotros realizamos estos conversatorios, donde seguramente vamos a tratar temas que en otros lugares no los van a tratar, un espacio alternativo para poder incluso organizarnos y reorganizarnos desde muchas cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana. Así que no sé si quieres recordar algún número de teléfono, puse en el chat mi correo electrónico, igual es muy fácil, ludmilapalomeque@gmail. Si no me escriben y me buscan por las redes, estoy pública, me gusta difundir. Me encanta compartir el crecimiento desde la educación consciente, ¿no? De esta cuestión formativa y estricta de como un recetario, ¿no? El docente debería hacer esto y no, digo, esto es una cuestión conjunta, y también aprendo de cuando
surgen estas cuestiones de desafío. Si me mandan un correo, les comparto el material que tengo, les comparto lo que yo usualmente consulto. No hay mucho material, los más avanzados son los europeos, específicamente los franceses. Tengo 2 libros disponibles de Francine, que es una de las, digamos, más mujeres que más han avanzado en el tema. Si les interesa y de pronto quieren y se copan y hacemos estas cuestiones de charlas o de investigación o que quieran hacer, yo de verdad, sin problema, me prendo y estoy disponible. Ludmila, pero no podemos hablar directamente con vos, antes tenemos que hacerlo con tus representantes. Sí, vi que Yani, sí. Sí, yo gracias a ustedes y gracias por el espacio. También me interesa compartir, hablaba hoy con una de las profes, creo que ya se fue, esta cuestión de la docencia y la maternidad, que también no se habla demasiado, de temas que tienen que ver con el maternar mientras seguimos siendo docentes, y que es bastante interesante en estos tiempos, y por supuesto que atraviesan las pedagogías alternativas. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, por escucharme, por dejarme mostrarme y mostrarles lo que estoy trabajando y lo que me interesa que se visibilice. Te felicito, gracias. Ludmila, la verdad fue un hallazgo enorme poder ser. Gracias. Muchas gracias, que tengan una linda tarde y sigue la charla ahora a las 6:30. Tenemos el segundo espacio de cine y criminalística, los interesados se pueden sumar. Y bueno, queda abierto el espacio para que ustedes necesiten, si quieren que hacemos algún otro conversatorio con otra franja etaria u otras cuestiones, no. Así que bueno, nos estamos viendo y les mando un saludo. Muchas gracias por participar. Buen fin de semana.